varios aspectos que ver. ¿Me avisan, por favor, si se escucha bien o se escucha muy bajito de pronto? Se escucha bien, magistra. Ok, bueno. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con nuestra tercera unidad. Vamos a ver un poquito de los trastornos del neurodesarrollo. Perdón, no es unidad 2, es unidad 3 en este caso. Ah, Mil disculpas, a ver, déjenme ver. Justo la impresora se pone a imprimir ahorita. Ok. Bueno, nada más para aclarar algunos puntos respecto a la clase pasada. Creo que han surgido muchas dudas, ¿no? En relación a lo que se planteaba respecto a las funciones ejecutivas y a pues esta injerencia del ambiente en este desarrollo. En primer lugar, no estamos diciendo que el ambiente va a generar, vamos a decir, síndromes disejecutivos, ¿no? No quiere decir que va a haber comportamientos anómalos, aberrantes, como en una lesión frontal, por ejemplo. ¿No? Estamos hablando de un rendimiento diferente al óptimo, entre comillas, ¿no? Que en las pruebas puede seguir teniendo un puntaje normal o levemente deficiente, ¿listo? Pero no estamos hablando de que el ambiente puede generar disfunciones ejecutivas, ya les digo así, importantísimas como en el caso de una lesión o de alguna enfermedad que afecte el lóbulo frontal. ¿Listo? Primera consideración que les pido tomar. Segunda consideración, en este tema estamos, creo yo, bueno, me incluyo porque me gusta estudiar esto, pero los científicos y quienes están estudiando este tema todavía no nos han dado muchas respuestas en cuanto a los fenotipos en particular, ¿no? Es decir, la clase pasada, alguna de las compañeras decía, por ejemplo, hay personas que viven situaciones difíciles en la infancia y aún así son exitosos de adultos, ¿no? Entonces, pues el funcionamiento ejecutivo, ya les digo, no es que vamos a tener un problema, ¿no? En este funcionamiento tipo lesión, en primer lugar. En segundo lugar, las funciones ejecutivas no solo son organizar, planificar, inhibir impulsos. Yo les he mostrado esos ejemplos de forma muy breve y mi trabajo, por ejemplo, tampoco aborda al 100% todas las funciones ejecutivas, ¿no? Pero una manifestación, digamos, diferente a una gente exitosa pueden ser problemas de tipo emocional, pueden ser problemas, vamos a decir, no de control de impulsos a nivel de agresividad, sino en otro tipo de conductas. Así que hay una variabilidad muy grande, ¿listo? Es muy difícil decir en palabras sencillas, catalogar, ¿no? Y decir, bueno, esto sucede así, así, así tiene que ser. O sea, hay una variabilidad bien grande, ¿no? Ya les digo, podemos ser personas altamente funcionales, exitosas a nivel profesional, pero de pronto en la vida afectiva somos un desastre, o viceversa. Pueden haber muchas variantes, ¿no? En las que se reflejaría estas, vamos a decir, estas influencias ambientales tempranas. Pero nuevamente les repito, no significa que vayamos a tener disfunciones, ¿no? Ejecutivas, eh, ya les digo, a nivel de deficiencia, ¿no? Así que creo que eso también hay que comprender. Ah, Respecto a las funciones ejecutivas, recién se está comenzando a comprender muchas cosas. A veces creo que una de las formas de ejemplificar esto es cuando hablamos de la conducta delictiva o criminal. Me gusta mucho estudiar este tema porque creemos, ¿no? A veces tenemos la idea de que el delincuente, el criminal es un ser sin cerebro, un monstruo, no sé, una persona que no piensa, ¿no? Poco racional. Pensamos que a grandes rasgos, digamos, ¿no? Su funcionamiento ejecutivo es muy pobre. Y de hecho sí, ¿no? En cierto tipo de delincuentes vamos a tener un funcionamiento ejecutivo muy por debajo de lo normal. Pero, ¿qué pasa con esta gente, psicópatas organizacionales, gente que ocupa grandes puestos, gente que ha estudiado, gente que
vamos a decir, no ha tenido problemas, ¿no? De tipo académico y demás, pero que aún así tiene este problema de conducta, vamos a llamar, ¿no? Entonces, ahí vemos que esta cuestión de las funciones ejecutivas no es tan simple como que, delincuente y no tiene funciones ejecutivas, ¿no? No hay una correlación tan directa. De pronto, las falencias en funcionamiento ejecutivo en un psicópata, vamos a decir entre comillas, exitoso, a nivel académico, laboral, serán pues otras. Será esta falta de empatía afectiva, porque hay la empatía cognitiva también, que sí la tienen. Será estas falencias en esta conducta prosocial, que también está ampliamente regulada por el lóbulo frontal, pero por supuesto es muy complejo, ¿no? Este proceso es todo este funcionamiento es altamente complejo y apenas estamos empezando a comprender cómo se da, qué pasa, ¿no? Así que creo que estamos empezando a conocer un tema sobre el cual todavía no hay cosas 100% dichas. Y bueno, habrá que seguir estudiando al respecto, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas es un claro ejemplo, ¿no? De cómo el ambiente influye, pero al final el fenotipo como tal, todavía pues no hay nada 100% dicho, ¿no? Y eso nos lleva a reflexionar, nos lleva a, sobre todo, a estudiar más para estudiar, o perdón, para poder comprender y explicar la diversidad de comportamientos humanos que son altamente complejos, ¿no? Entonces, bueno, hechas estas aclaraciones, voy a comenzar ya a compartir con ustedes este tercer tema que van a ser los trastornos del neurodesarrollo. En esta sección, pues vamos a ir ya tomando información que hemos visto en las unidades pasadas, en las clases pasadas. Y pues bueno, vamos sin más preámbulos. Okay. Bueno, en esta unidad lo que pretendemos alcanzar son los siguientes objetivos, ¿no? Es conocer, hacer una aproximación en este caso, a los trastornos del neurodesarrollo y también hacer una diferenciación o comprender los trastornos neurológicos adquiridos o el daño cerebral adquirido en la infancia. Vamos a explorar los principales trastornos del neurodesarrollo, cuáles son sus características cognitivas y bueno, en cuanto a al daño cerebral adquirido, también veremos cuáles son sus características y, bueno, de qué resulta este daño en particular. Me gusta partir de esta pregunta y es si una lesión temprana del sistema nervioso central o una lesión cerebral temprana podrá tener mayores o, al contrario, tendrá menores consecuencias neuropsicológicas en relación a, por ejemplo, lo que le sucede a un adulto. Y bueno, creo que muchos o muchas personas ya podrán tener alguna idea. Algunos me dirán, tiene mayores consecuencias, otros me dirán, no hay tantas consecuencias porque existe la neuroplasticidad. Pero bueno, no vamos a entrar en discusión, vamos a explicar qué es lo que en realidad sucede. Tenemos que hablar de, en este caso, se llama Margaret Kennard. Ella investigó qué es lo que sucedía después de provocar lesiones cerebrales en macacos jóvenes, y lo que ella observa es que mientras más temprana fuese la lesión, existían mayores posibilidades de una recuperación completa o de una mejor recuperación. Entonces, a partir de este planteamiento, pues surge toda la idea de que en efecto es así, ¿no? Que si tenemos lesiones cerebrales tempranas, es posible que el pronóstico sea más favorable respecto a una lesión similar en un adulto. A esto se ha llamado el principio de Kennard, debido justamente a quien lo plantea, que es Margaret Kennard. Entonces, de esta propuesta, pues, se origina justamente
esto. Después hablamos, por favor, ¿ya? Cierras la puerta ahí. Bueno, entonces la idea de que un daño cerebral temprano no genera secuelas muy significativas deriva de este principio, del principio de Canal. Sin embargo, pues hubo, ¿no? Hubo otro investigador que es Donald Hebb, y él plantea todo lo contrario. Él dice que en realidad el postulado perdón, él plantea entonces que sucede todo lo contrario, ¿no? Él dice que en realidad una lesión cerebral temprana puede tener un impacto mayor que aquel que le sucedió a un adulto, y pues él habla de enfocarse, ¿no? En las etapas críticas, plantea que si se da una lesión en algún momento en particular del neurodesarrollo, es posible que ciertas funciones no se lleguen a adquirir nunca, y eso puede ser mucho más desventajoso, ¿no? Que un adulto que ya ha adquirido funciones, que ya las ha, vamos a decir, establecido y puede rehabilitarlas. Así que, bueno, ¿quién de los dos tendrá la razón? A ver, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, en la actualidad sabemos que ambos principios tienen algo de razón, tienen algo de, bueno, tienen mucha verdad, ¿no? Pero pues hay que analizar, no nos podemos ir o al principio de Kenner o al de Hebb por completo. En primer lugar, es cierto, ¿no? Y está ampliamente demostrado que el cerebro del niño tiene una mayor plasticidad que el cerebro del adulto. Entonces, hasta ahí hay un consenso bastante general. El cerebro del niño tiene una mayor capacidad de reorganización a nivel de conectividad. Y bueno, esto tiene cierta ventaja, por supuesto que sí. Y también se ha visto que el cerebro del niño puede llegar a tener una mayor recuperación funcional después de una lesión. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la otra cara de la moneda? Y es que los efectos, en este caso de una lesión cerebral temprana, van a ser más graves y globales. ¿Por qué? Porque afectan a un cerebro en proceso de desarrollo. Entonces, lo que planteaba Donald Hebb también es cierto. A un adulto, digamos, le da un infarto cerebral y termina con afasia. Pero este adulto ya ha aprendido a hablar, ya ha adquirido el lenguaje y posiblemente lo haya llegado a usar de manera plena. En el caso de un niño chiquito, digamos, con un traumatismo cráneoencefálico, eh, pues vemos una situación muy conflictiva porque este niño no, a diferencia del adulto, no ha llegado a adquirir esta función en su totalidad. Tal vez la estaba adquiriendo, de hecho ni la ha llegado a adquirir, y viene esta lesión que puede realmente tener efectos muy nocivos, muy negativos, a pesar de la mayor plasticidad, de la mayor capacidad de reorganización o de la mayor recuperación funcional. Entonces, como lo dice aquí, ¿no? Son opuestos, pero a la vez también son complementarios. ¿Listo? Entonces, tómenlo en cuenta siempre. Así que a considerar, ¿no? Yo pongo la balanza porque hay que analizar dos cosas. Si bien el cerebro del niño tiene mayor plasticidad, es cierto que tiene mayor plasticidad, al mismo tiempo es mucho más vulnerable, tiene mayor vulnerabilidad. Entonces es una por otra, ¿no? O sea, tiene mayor plasticidad, pero a la vez es más vulnerable a los efectos de una lesión, una enfermedad, los efectos ambientales. ¿Listo? En el caso del adulto, bueno, hay una menor plasticidad, pero también es menos vulnerable. O estamos hablando en todo caso de un cerebro que ya ha adquirido y ha consolidado muchas funciones cognitivas, si no son todas, ¿no? Entonces, siempre consideren eso, no es simplemente decir, es que es niño, se va a recuperar fácil porque tiene mayor plasticidad, mayor funcionalidad, no lo sé. Sí,
puede recuperarse de mejor manera, pero no nos olvidemos que es más vulnerable y cuando tenemos funciones en proceso de desarrollo, estas pueden quedar seriamente afectadas, sobre todo si tenemos una lesión considerable o grave. ¿Por qué? Porque no hay un punto de referencia, no hay un punto de partida. El adulto que va a seguir un proceso de rehabilitación por afasia ya sabe cómo es hablar, tiene una idea, ya ha adquirido el lenguaje. El niño que va a tener algún problema, vamos a decir, de lenguaje por alguna lesión, entonces no tiene un punto de referencia, nunca ha adquirido, nunca ha logrado alcanzar esta habilidad o no lo ha hecho en su totalidad y por lo tanto puede ser más difícil el proceso de intervención, ¿no? Entonces toman en cuenta mayor plasticidad, pero también mayor vulnerabilidad. A ver, veo una manito levantada. Arturo, adelante, por favor. Buenas noches, Magister. Buenas Bueno, noches. mi consulta va relacionada a lo siguiente. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de ver algún documental relacionado a hemisferectomías que se practicaban en casos de niños que tenían algún tipo de problema, como por ejemplo epilepsia, que era demasiado severo y dada la severidad se llegaba a considerar hacer ese procedimiento, ¿no? Para poder darle una mejor calidad de vida al niño como tal. En función a ello, ¿habría alguna edad estimada en la que se podría considerar más óptimo o más oportuno hacer una intervención de ese tipo, dado que el niño está, como usted menciona, su mismo cerebro y funciones en proceso de desarrollo? Ya, ok. Ah, pues bueno, mire, el dato de la edad en concreto no lo sé, pero obviamente lo podemos averiguar o yo lo puedo averiguar también. Me imagino que tiene que ver también con, es decir, cualquier proceso de intervención, de rehabilitación, mientras sea más tempranamente, tiene mejor pronóstico, ¿no? Entonces, en ese tipo de cirugías que son muy, muy drásticas, ¿no? Por supuesto, no es chiste hacer una hemisferectomía. Son contados los casos, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, pues se- me imagino que se tiene que hacer lo más pronto posible, lo más tempranamente posible. En este caso estamos ante un paciente que, bueno, usualmente, ¿no? Epilepsias que no pueden ser controladas por medicamentos, ¿no? Ni por uno ni por varios medicamentos, son casos muy graves y bueno, se decide esta situación. ¿Por qué pueden, digamos, entre comillas, seguir con una vida normal? Bueno, por esta razón de la mayor capacidad de reorganización. O sea, las redes neuronales se reorganizan, se adecúan a la situación, digamos, ya de un solo hemisferio y en el mejor de los casos tenemos un hemisferio sano. Así que se reorganizan las funciones y bueno, la persona sigue con su vida normal. Así que, pues mira, la edad no la sé. De pronto sí he visto una vez un caso de un niño que ha quedado muy lesionado por un traumatismo muy severo y bueno, igual se decide hacer una hemisferectomía, pero el niño tendría, que yo recuerde, ¿no? Igual era un documental, 7, 8 años. Más grandes, no creo que sea un procedimiento, pues, recomendable. O sea, nunca he escuchado de hemisferectomías, digamos, en adolescentes o en jóvenes, ¿no? Así que, bueno, dependerá el caso. Habrá casos particulares en los que es ya la última opción, ¿no? Pero una edad en particular, la verdad es que no podría decirte. Está bien, muchas gracias, Magister. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar de este asunto, ¿no? Como tal, vamos a explorar un poquito estos dos términos que son distintos, son diferentes y por lo tanto requiere también un abordaje diferente. ¿Ya? Esto no. Bueno, un poquito para ponernos en contexto, vamos a hablar de lo que se considera normal y anormal. Puede haber un poco de lío con muchos psicólogos o psicólogas que se oponen drásticamente a hablar de anormalidades, pero bueno, no estoy hablando de una impresión subjetiva, ¿no? De que para mí tal cosa es anormal, ¿no? Estamos hablando desde una perspectiva estadística, porque cuando hacemos ciencia
usualmente pues analizamos los datos no a partir de nuestra subjetividad, sino a partir de parámetros lo más, vamos a decir, objetivos posibles, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la estadística en este caso? Muchos de ustedes deben conocer, esta es la campana de Gauss. La campana de Gauss se va a dividir en tres secciones, ¿no? Aquí tenemos una primera línea que nos va a, usualmente se correlaciona con las desviaciones estándar. Aquí estaríamos por debajo de la tercera desviación estándar. Y vamos a tener la curva, ¿no?, más elevada, que es pues la parte más prominente de la campana. Y acá, cualquier fenómeno que nosotros analicemos, la mayor cantidad de datos se va a acumular en este lugar, ¿no? Es una ley estadística, es una regla estadística. Por eso esta campana, pues, funciona también para analizar cualquier dato. Entonces, entre el 90 y 95% de los datos, sean conductuales, no sé, climáticos, lo que se nos ocurra estudiar, se van a acumular en esta sección de la campana. Los otros restantes 5 o 10% se van a distribuir tanto en el extremo izquierdo de la campana como en el extremo derecho. Y eso nos habla de, suena feo, pero anormalidades. ¿Por qué? Porque sale de la norma. ¿Cuál es la norma? Es este espacio donde se concentra la mayor cantidad de datos de cualquier fenómeno que estemos estudiando. ¿Listo? Vamos a hablar, por ejemplo, de el desarrollo infantil, los niños neurotípicos. Estadísticamente van a ocupar entre, aquí está, entre 90 y 95, incluso puede ser 85%, ¿listo? Si nosotros nos vamos a una escuela, a un colegio, cualquiera, es posible que de, digamos, de 40 niños que tiene esta aula, el 30 niños van a estar acá, o sea, 30 niños aproximadamente van a tener un, perdón, de 40, el 10% sería 4, más o menos. Entonces, y eso, ni siquiera 30, 36 niños, ya digamos, 35, 36 niños van a tener un desempeño en esta área, ¿no? O sea, un desempeño promedio. Y vamos a tener otros niños, usualmente en los que nos enfocamos, que van a estar acá, 2 o 3 desviaciones estándar por debajo de la media, que serán niños que tienen alguna dificultad, ¿no? Digamos 5 a 10% con niños con algún problema o algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, dislexia, discalculia, TDAH, autismo, ¿no? Entonces, no es que nos vamos a un aula, bueno, a menos que sea un aula, yo qué sé, inclusive especial, pero usualmente si nos vamos a un aula regular, no es normal pues que de 40 niños, 20 tengan TEA y 20 sean neurotípicos. O sea, eso es muy poco probable estadísticamente, ¿no? Porque los datos no se distribuyen de esa manera usualmente. Y bueno, en el otro extremo, que también sale de la norma, aunque para todas las mamás nuestros hijos siempre van a ser súper inteligentes, pero con datos reales, pues solo el 5 al 10% de esta muestra serán niños realmente sobresalientes o niños que están por encima de un coeficiente de 130, por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco es normal, ¿no? Tampoco es que nos vamos a un aula y de 40, 30 son unos genios. Bueno, tal vez habrá escuelas en las que hay esta concentración de población, pero en un aula regular cualquiera, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, esta es usualmente la distribución de los datos, ¿listo? Así que cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, no estamos hablando de algo que le sucede al 80, 90% de la población. Estamos hablando de algo que le sucede a un porcentaje reducido de la población. ¿Listo? Sin embargo, pues ahora está, por ejemplo, muy de moda, ¿no? TDAH, o sea, y concuerdo con muchos autores en que está sobrediagnosticado. Realmente desde el maestro diagnostica TDAH, el padre te dice, no, es que mi hijo tiene TDAH. Y le preguntas quién le ha hecho el diagnóstico, no, es que he leído en internet, ¿no? Que tiene y estas características y bueno, ya entonces ya el padre ya lo ha etiquetado. Los maestros, bueno,
otros profesionales. Entonces tenemos, por ejemplo, un sobrediagnóstico de TDAH y nos enfrentamos a aulas, ¿no? En las que de 40 niños realmente 20, 30 son TDAH según alguien, ¿no? Así que eso no puede pasar. Estadísticamente eso no es probable. Tal vez lo probable es que no estamos brindando una educación adecuada, que los niños ya no juegan, que los niños tienen mucha energía y no tienen espacios para descargar esta energía, una energía que es totalmente normal, ¿no? Pero la realidad es que estadísticamente, pues de esos 40 niños, 4, ya digamos 8, tendrán algún problema de este tipo, pero no 20 o 30, ¿no? Así que considérenlo siempre, ¿no? Mucho cuidado con los sobrediagnósticos de cualquier cosa, ¿no? En general. Más que todo cuando trabajamos con niños, porque se les tiende a etiquetar mucho. Es inquieto, TDAH. No presta atención, TDAH. No sé, ah, es travieso, TDAH. Y todo es TDAH, ¿no? Y en medio de esos TDAH habrá gente con problemas de conducta, gente con problemas de lenguaje, TDAH, realmente TDAH, entre otras cosas. Así que, pues, nada más para un poquito encuadrar, ¿no? De lo que estamos hablando. Esto ya lo hemos visto, creo, en alguna otra clase, se los he mencionado, los niveles de análisis de la conducta, que es muy importante. Nosotros nos vamos a enfocar a hablar de las manifestaciones neuropsicológicas, analizamos la conducta y el comportamiento, pero bueno, eso no nos libra, ¿no? De tener que conocer los otros niveles de los problemas que vamos a abordar. Bueno, entonces, Por en cuanto... favor, ¿podría mostrar un ratito más la imagen anterior? Gracias. Ahí tiene. Mil disculpas, no sé, esa gripe me ha dejado con una secuela, no sé, fatal en la garganta, pero igual, vamos adelante. Ok, entonces, miren, a grandes rasgos, tenemos que identificar estos dos grandes problemas que pueden presentarse en la infancia. Tenemos el desarrollo del sistema nervioso central y por un lado vamos a tener los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a denominarle, entre comillas, que son resultado de alteraciones en la configuración del sistema nervioso. Recordarán ustedes alguna clase en la que hablábamos, por ejemplo, de problemas de la migración. Si han leído el texto, hay problemas genéticos, bien genéticos, ¿no? De primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Entonces va a haber problemas de este tipo, de esta índole. ¿Cuáles van a ser los factores? Bueno, pueden ser genéticos, neurobiológicos, ambientales o epigenéticos también. ¿Listo? Usualmente son prenatales. ¿Ya? ¿Cuáles son estos trastornos del neurodesarrollo? Los más frecuentes, los más descritos y estudiados son el TDAH, el trastorno del espectro autista, los trastornos específicos del lenguaje, trastornos del aprendizaje y pues algunos otros que tienen que ver con problemas conductuales, en fin. Entonces, por un lado está este gran grupo de problemas de la infancia. ¿Listo? Por otro lado, tenemos que hablar de los déficits adquiridos. ¿Qué quiere decir? Idealmente teníamos un niño con un desarrollo neurotípico. Idealmente no tenía un trastorno del neurodesarrollo. Todo iba bien hasta que ocurre una lesión cerebral. Estas lesiones cerebrales pueden ser perinatales o postnatales. Perinatales como cuáles. A ver, tenemos la asfixia perinatal, que es frecuente, ¿no? Cuando se dan partos muy difíciles o cuando, pues, por alguna razón el bebé no puede nacer, ¿no? En un parto natural. Y bueno, se pueden asfixiar. Es una de las causas más frecuentes de problemas, ¿no? A largo plazo. Tenemos derivado o muchas veces que va de la mano con la asfixia perinatal, la encefalopatía hipóxico-isquémica,
ya el cerebro está sufriendo mucho más a causa de esta falta de oxígeno y es posible que genere sangrados, ¿no? Esta lesión, esta situación genera pequeños sangraditos. Obviamente el cerebro del bebé lo va a resentir, ¿no? Incluso puede llegar a causar la muerte. Vamos a tener otra situación derivada, digamos, de una asfixia, de una situación perinatal, una hemorragia periventricular. No se olviden que los alrededores de los ventrículos son muy importantes para la proliferación neuronal. Y esta proliferación se sigue dando incluso postnatalmente, entonces por eso crece la cabeza, ¿no? Del niño. Pero imagínense si sangra, si tenemos una lesión periventricular, entonces estamos dañando, lesionando estos lugares en los que las neuronas usualmente se proliferan para luego pues, seguir su camino. Y otra causa, ¿no? De lesiones perinatales va a ser el traumatismo cráneoencefálico como tal, ¿no? Que se ha visto casos, ¿no? Un bebé recién nacido, pum, se cae, listo. Traumatismo cráneoencefálico puede ser, ¿no? O bueno, situaciones diversas, ¿no? Por maltrato, sacudidas, en fin. Postnatalmente, ¿qué puede pasar? Bueno, el traumatismo cráneoencefálico también sigue presente en nuestra lista, ¿no? Caídas y demás. Tumores pueden aparecer, infecciones del sistema nervioso central también, lesiones vasculares, que es muy poco frecuente, son muy raras, o tienen causas bien específicas, pero puede pasar. Pueden existir lesiones vasculares y también por intoxicaciones, ¿no? Este niño que se traga una botella de cloro, ¿por qué? Porque, bueno, niño pequeño, en fin, en su inocencia, jugando, sin supervisión, se intoxica o con otras sustancias, ¿no? Entonces, todo esto puede llegar a generar también una lesión. Así que estamos identificando dos grandes grupos. ¿Se pueden sobreponer? De pronto sí. Imagínense que tenemos una asfixia perinatal, pero este niño ya venía con toda la configuración para hacer un TDAH, entonces es muy difícil saber si sus problemas posteriores se deberían 100% a la asfixia o de pronto ya había algún componente, ¿no? Que pueda predisponer a un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, esa es la razón, una de las razones, pequeño paréntesis, por las que, por ejemplo, nosotros los neuropsicólogos no nos lanzamos a hacer, digamos, ¿no? Estas explicaciones etiológicas de la causa, ¿listo? Realmente no podemos garantizar muchas veces, ¿no? Que este niño iba a tener un trastorno, un desarrollo totalmente neurotípico, ¿no? De pronto igual iba a tener algún otro problema, no lo sabemos, no podemos llegar a saberlo, ¿no? Y ahorita les comento un ejemplo. A ver, déjenme ver, hay algo en el chat. Ya. En cuanto a las convulsiones, hay de diferentes tipos. En el texto ustedes tienen la parte de epilepsia, está descrito lo que es la epilepsia infantil. Hay diferentes tipos de epilepsia. Una de las crisis más frecuentes en la infancia, en niños chiquitos, son las crisis febriles. Bueno, no es tan frecuente, no es que todos los niños que van a tener fiebre convulsionan. Tampoco es así, pero puede pasar, ¿no? Entonces ahí tenemos una crisis convulsiva de una etiología diferente a un trauma craneoencefálico y las epilepsias infantiles son varias. Hay distintos síndromes epilépticos en la infancia que no son por un traumatismo craneoencefálico, sino son por otro tipo de problemas neurológicos, ¿no? Entonces, pues ahorita no vamos a meternos a explicar. Creo que al final de esta presentación hay algo de epilepsia. Espero que nos alcance el tiempo, pero está en el texto, entonces revísenlo. Mientras más tempranas sean, digamos, una epilepsia aparezca de forma más temprana, es de peor pronóstico usualmente. Así que, pues sí, hay que prestarles atención. No necesariamente viene por un trauma craneoencefálico, pueden tener otras causas. Igual, ¿no? Como les decía, puede haber crisis febriles o algunos otros casos mucho más severos. Bueno, entonces, consideren esto, ¿listo? Si nosotros revisamos el manual, el DSM-5, y vamos a, entre comillas, diagnosticar, por ejemplo, autismo, tendríamos que descartar esta parte, básicamente, ¿no?
Hace unas semanas vi el caso de una niña que estaba con diagnóstico de autismo, pero haciendo su historia clínica como se debería hacer, pues resulta que ha tenido un episodio de hipoxia cuando estaba de 10 a 15 días de nacida. O sea, la mamá no sabe y no le han podido explicar por qué la niña ha dejado de respirar. No se sabe cuánto tiempo. Cuando la mamá le encuentra, la niña estaba morada. Y bueno, la hermana de la mamá había sido médico, entonces la han reanimado a la niña, la han llevado a un centro médico, a un hospital, ha estado en terapia intensiva, ha estado pues varias semanas en recuperación, ¿no? Y a partir de esto la niña ahorita tiene epilepsia, ¿no? Como secuela y tiene pues un cierto grado de retraso, ¿no? En el desarrollo. Así que la mamá me decía, me han dicho que es autismo. Bueno, en primer lugar, uno de los criterios para diagnosticar autismo sería quitar toda esta parte, ¿no? De la asfixia y todo lo que le ha pasado, ¿no? Así que como le ha pasado todo eso, en efecto, tal vez la niña iba a ser autista, ¿no? Y le pasa esto de la hipoxia, en fin, no lo sabemos, no hay manera de saber. Pero supongamos que no, supongamos que era una niña totalmente sana, neurotípica y tiene este episodio a los 10, 15 días de nacida. Entonces ya no es un autismo, para nada. Se trata de otra situación, ¿no? Estamos hablando de trastornos cognitivos y todo lo que va de la mano, secundarios a un daño cerebral adquirido. ¿Por qué? Bueno, en este caso por este episodio, ¿no? En el que se estaba asfixiando, en fin. Así que mucho ojo, ¿no? Mucho ojo con esta, digamos, con estas diferencias a tomar en cuenta, ¿no? Cuando estamos ya trabajando con niños y con sus familias. Hmm. Bueno, respecto a los déficits adquiridos, esta es una derivación de esta tablita, ¿no? De este esquema. ¿Qué es lo que va a suceder? Usualmente las secuelas más frecuentes de estos déficits adquiridos van a ser a nivel intelectual, dependiendo de la severidad. Vamos a tener un desempeño intelectual, puede ser normal en casos muy leves, ¿no? Una lesión muy leve, o podemos tener deficiencias intelectuales muy significativas, ¿no? Profundas. Vamos a tener déficits sensoriales, vamos a tener problemas cognitivos, motores y en algunos casos como secuela va a quedar la epilepsia. Y la epilepsia mal controlada o la epilepsia que no se trata, a su vez va a seguir generando problemas neurocognitivos, ¿no? Entonces, eh, es necesario conocer este aspecto. Bueno, respecto a la asfixia perinatal, no voy a profundizar, simplemente voy a mencionar algunos aspectos generales, ¿no? Creo que todos tenemos una noción. Es la causa más frecuente de lesión neurológica en la infancia, ¿no? Entonces, es una de las situaciones, sobre todo en países tercermundistas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces problemas en nuestros sistemas de salud o tenemos los partos en casa o tenemos una mala atención también por parte del personal. O sea, no digo que no saben hacer su trabajo, sino de pronto, bueno, no sé por qué, pero sí he visto muchas situaciones que el bebé nace, tiene algún problema y no les dicen a los papás. De pronto por temor a alguna denuncia, no sé, pero deberían avisarlo, ¿no? Deberían decirle, mire, señor, su hijo, su hija ha tenido estas dificultades al nacer y no se olviden, ¿no? Decíamos en alguna clase, la edad del síntoma es diferente a la edad cronológica, ¿no? A la edad de la lesión. Se lesiona, pasa algo al momento de nacer, a los 2, 3 días no vamos a ver un problema como tal, dependiendo del caso, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a ver el problema? 2 años después, cuando no puede hablar, cuando no puede caminar, cuando, no sé, no controla el esfínteres, cuando tiene problemas ya en preescolar, cuando no puede aprender a leer, escribir, en fin, o sea, son varios años después y las intervenciones tempranas son muy necesarias, así que el personal de salud tendría que estar en la obligación de decir, mire, su hijo ha tenido problemas al nacer, ¿no? Hemos tenido esta situación, se ha asfixiado, tiene un Apgar muy bajo, no lo sé, y es necesario que, pues, de manera temprana su niño reciba algún tipo
estimulación o de abordaje, ¿no? Pero bueno, eso no sucede, por lo menos no en nuestro país, ¿no? Entonces, es por eso la causa más frecuente de lesión neurológica. Y bueno, es un factor muy importante relacionado a la mortalidad, es decir, un buen porcentaje de estos niños no va a sobrevivir y a morbilidad infantil, es decir, que va de la mano con muchos otros problemas en la infancia, ¿no? Entonces, no podemos esperar que un niño que ha sufrido, que ha tenido problemas significativos al nacer, pues tenga un desarrollo totalmente normal, o sea, ya hay una desventaja desde ese momento. No nos olvidemos que su cerebro es altamente vulnerable. Bueno, ¿qué más va a suceder, no? Tenemos, por ejemplo, la encefalopatía hipoxisquémica resultante de la asfixia perinatal. De las cosas más frecuentes o de las situaciones que van a suceder, ¿no? En casos significativos va a ser la parálisis cerebral infantil, eh, la discapacidad intelectual, podemos tener alteraciones sensoriales, trastornos del lenguaje, del aprendizaje a largo plazo, epilepsia. En cuanto a la hemorragia cerebral, ¿no? Cuando se lesiona esta matriz germinal, hablábamos, ¿no? De este lugar cerca de los ventrículos, pues vamos a tener igual una parálisis cerebral infantil, particularmente de tipo espástica, déficits cognitivos, alteraciones comportamentales, déficits sensoriales a largo plazo. Entonces, si tienes a tu bebé muy lindo, recién nacido, ha sufrido al nacer lastimosamente, y no es que a los 2, 3 días ya vas a observar sus déficits cognitivos. Bueno, en algunos casos sí es evidente, ¿no? No lacta, no succiona la leche o no se mueve, en fin, ¿no? Pero no es tan inmediato, no se olviden de eso. Así que es muy importante cambiar estas ideas, ¿no? Sobre todo si trabajamos en el área de salud. O sea, sí hay que avisar, sí hay que dar información sobre esto. Bueno, respecto a infecciones cerebrales, es otra situación también que puede suceder. Tenemos, solo voy a mencionar estas dos grandes, ¿no? Dos grandes tipos de infecciones. Van a ser, por ejemplo, la meningitis bacteriana o las encefalitis virales. Razones, puede haber muchas por las que un niño puede llegar a tener una infección, ¿no? Una inflamación de las meninges por bacterias, puede ser, por ejemplo, por tuberculosis, puede ser por infecciones mal curadas, mal tratadas, que en los casos más extremos pues van a llegar a afectar al sistema nervioso central. Y por supuesto van a dejar secuelas, ¿no? Van a dejar problemas a nivel cognitivo, sensoriales, dependiendo, ¿no? De la gravedad. Pueden tener o pueden generar ataxias, que van a ser problemas en la coordinación motora, en la marcha, hidrocefalia, epilepsia. La epilepsia es bastante constante, ¿no? Como secuela en estas situaciones de la infancia. Las encefalitis virales, bueno, igual van a dejar sus secuelas. Hace algunos años tuve la oportunidad de ver un caso muy raro, era una encefalitis autoinmune, no era viral, era autoinmune, pero pues el niño estaba en tercero de primaria, ya había aprendido a leer y escribir y hacer números y le iba muy bien, era un estudiante regular, o sea, no le iba mal, ¿no? Y un buen día tiene problemas para leer y escribir y hacer matemáticas, que es lo que más hacen, digamos, en esas etapas, ¿no? Y nosotros estábamos con campaña de detección de problemas de aprendizaje, ¿no? Y la mamá lo trae. Entonces se le evalúa, se le hace la historia clínica y por supuesto no era un trastorno del aprendizaje porque ese no es el patrón común de los trastornos del aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos un niño que ha adquirido la lectoescritura de manera correcta en un nivel de normalidad y de pronto deja de hacer esto. Así que no, pues para nada le vamos a dar el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje, dislexia, disgrafia, discalculia, porque no lo es, ¿no? O sea, no es por lo menos del desarrollo. Así que, bueno, se hicieron más análisis, se le mandó al neuropediatra y bueno, el niño tenía serios problemas de salud de tipo autoinmune, así que ahí estaba, ¿no? Entonces, fíjense la importancia.
¿no? Si no hiciéramos la historia clínica y si todo fuese trastornos del aprendizaje, bueno, el niño se hubiera ido a su casa con trastorno del aprendizaje, cuando en realidad no era un trastorno del aprendizaje, era otra cosa, ¿no? Entonces, la historia clínica es vital, pues, para entender bien las diferencias en estos dos tipos de casos. Respecto al trauma cráneoencefálico, a nivel perinatal, pues sí, la cabecita se puede lesionar por estas causas, ¿no? Vamos a decir, una cabeza muy grande o realmente que no pueda pasar, ¿no?, por el canal del parto, partos muy prolongados. Y bueno, algo que ya está prohibido, pero quizás en algún lugar todavía usan, forceps o ventosas, ¿no? Cuando el niño no podía nacer, agarraban estos ganchos atroces, pinzas horribles, ¿no? Agarrar la cabeza del bebé y jalarlo. Qué salvajada, ¿no les parece una cosa muy salvaje? Bueno, por supuesto, en su momento me imagino que no sé si ha salvado vidas, de pronto sí, pero ¿a qué costo, no? Así que se supone que esto ya no se usa, pero debe haber lugares en los que todavía usan, ¿no? ¿Qué más? Otro factor de riesgo importante en este caso va a ser la prematuridad. Nacer prematuro también va a ser un factor de riesgo para que todas estas situaciones difíciles perinatales puedan generar ciertas secuelas, ¿no? Entonces, las secuelas de los traumatismos craneoencefálicos son importantes, ¿no? A largo plazo van a generar problemas para el aprendizaje académico, problemas en la adquisición del lenguaje, están asociados o sea, tienen comorbilidad con TDAH, parálisis cerebral infantil, pueden generar epilepsia y también deficiencia intelectual. En el caso del trauma craneoencefálico postnatal, es decir, ya el niño ha nacido, todo bien, han pasado, no sé, un cierto tiempo y tiene algún accidente, un golpe en la cabeza. Bueno, hay diferentes formas, ¿no?, de generar un trauma craneoencefálico. En alguna clase les contaba de esta paciente que tenía su gemela y su mamá se había cargado a la gemela y por cargarse a la paciente, pues la hace volar, ¿no?, de cabeza a la niña y 1 año de vida, ¿no? Entonces, bueno, un trauma muy importante. Los niños se pueden caer de las gradas, en el parque pueden caerse, accidentes deportivos, agresiones también puede ser. Así que hay muchas circunstancias en los que esto puede suceder y vamos a tener, por supuesto, afectación cognitiva dependiente de la gravedad del trauma craneoencefálico. En efecto, mientras más grave sea, las secuelas también van a ser más importantes y también depende de la edad del desarrollo. Ustedes recordarán a HM, este paciente icónico en la neurociencia, en la neuropsicología, en la neurología, y si no lo conocen, pues vayan a investigarlo. HM, ¿no? ¿Qué sucede? Justamente él tiene un accidente, ¿no? No se sabe muy bien qué ha pasado. Algunos dicen que se ha caído de la bicicleta o que ha pasado alguna otra cosa más, pero bueno, tiene un traumatismo craneoencefálico a partir de lo cual desarrolla una epilepsia de difícil control y bueno, lo operan para controlar la epilepsia y el resto se los dejo a ustedes para que investiguen porque sí o sí tenemos que saber quién es HM, es icónico. Bueno, entonces, esta situación de trauma craneoencefálico va a afectar a la memoria. La memoria es una de las funciones más sensibles al trauma craneoencefálico. Se ha visto que estas regiones, ¿no?, que tienen que ver con el hipocampo, el fornix, ah, son muy sensibles a toda la cascada de tóxicos, ¿no?, que son liberados por un trauma craneoencefálico. Si alguien investiga el trauma craneoencefálico, no es simplemente pues, que te golpeas la cabeza y se lesiona ese lugar del cerebro.
esta situación, ¿no? La lesión en sí hace que el cerebro entre en pánico, se liberan muchas toxinas, se liberan muchas sustancias químicas porque el cerebro necesita restablecer, digamos, el orden y a su vez esto es tóxico para el mismo cerebro y eso pues va a generar lo que se conoce como lesiones secundarias. Y bueno, esta cascada de eventos resulta que dañan particularmente estructuras vinculadas a la memoria, entre otras, ¿no? Así que tenemos la lesión primaria y la lesión secundaria. Entonces, no es chiste un trauma craneoencefálico. Pueden generar problemas, por supuesto, para el aprendizaje, problemas del lenguaje, TDAH, epilepsia. Bueno, ¿qué más? A largo plazo se ha visto que el trauma craneoencefálico tiene una alta comorbilidad neuropsiquiátrica, lo cual hace que realmente nos tenga que importar este tema, ¿no? No solo es que no va a poder aprender en la escuela, de pronto puede llegar a tener problemas de comportamiento, problemas para la regulación conductual, problemas, ¿no? De impulsividad, irritabilidad, agresión. En la adolescencia se ha visto que puede tener relación con el incremento de conductas adictivas, con el consumo de sustancias, conductas de riesgo, tiene también una alta comorbilidad con trastornos de ansiedad y de depresión. Así que es es un tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora sí a hablar de algunos trastornos del neurodesarrollo. Bueno, estoy corriendo porque ya no tenemos mucho tiempo y quiero realmente abordar todo lo que se pueda. Vamos a hablar un poco de lo que es el déficit, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Listo? Ok. No sé quién se metió en mi pantalla, pero por favor, no me rayen las diapositivas. Bueno. Ok, a ver, vamos a ver si se puede borrar lo que creo que era Karen o Karen, alguien hizo. Listo. Bueno, el concepto ha ido evolucionando a lo largo de más de un siglo. Las primeras descripciones serias, ¿no? Se han realizado a inicios del siglo pasado ya. Eso no quiere decir que recién han comenzado a ver este tipo de niños, ¿no? Significa que recién se han comenzado a observar su comportamiento tal vez de manera particular. Hasta antes, con las escalas de Binet, por ejemplo, simplemente se trataba de catalogar qué niños eran aptos para la escuela y quiénes no. Quienes no eran aptos, toditos entraban dentro de un mismo saco, ¿no? Dentro de una misma bolsa, sin importar lo que tengan, ¿no? De pronto problemas de conducta, TDAH, deficiencia intelectual, epilepsias y demás, todos a la misma bolsa. Entonces, recién a inicios del siglo pasado se comienza a ver que había diferencias en ciertos niños, muy distintos a niños con deficiencia intelectual, así que se empieza a estudiar. En los años 60, 70 se habla de una disfunción cerebral mínima. Ya para los años, ya llegando a los 70, también se modifica el término y se plantea que se trata de una reacción hipercinética en la infancia. Y en el 80, ya en la década del 80, el DSM-3 en ese entonces plantea por primera vez el concepto de trastorno por déficit de atención. A partir del 80 hasta la fecha esto ha evolucionado, entonces ya no es solo por déficit de atención, sino se le añade el hiperactividad, ¿no? Hiperactividad. Así que esto ha evolucionado y por supuesto la comprensión de esta situación también ha ido evolucionando. Bueno, nada más para repasar, porque estoy segura que esto ya lo saben, ¿no? Vamos a tener tres tipos, ¿no? El de predominio inatento, predominio hiperactivo impulsivo y el tipo combinado, que quiere decir inatento y a la vez hiperactivo e impulsivo. Así que son las tres, vamos a decir, variantes.
¿Cuáles son los factores implicados en este trastorno del neurodesarrollo? ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede? Es una entidad, se denomina heterogénea porque no hay una sola causa, no hay una sola manera de explicar la presencia de TDAH en una persona. Son diferentes factores que influyen y que generan, ¿no?, los síntomas, signos, síntomas de esta entidad que es muy compleja. Me gusta mucho esta tablita porque va explicando a nivel por nivel qué es lo que sucede, ¿no? Entonces vamos a tener, si hablamos de la etiología, bueno, se han investigado ciertos genes vinculados, no con el TDAH, o sea, no es que tienes el gen del TDAH, esa idea hay que sacarla de la cabeza, ¿no? O sea, se tratan de genes vinculados, en este caso, por ejemplo, con la neurotransmisión o con, vamos a decir, el ensamblaje o el funcionamiento de circuitos cerebrales que finalmente nos van a llevar a observar, ¿no?, procesos cognitivos, que es lo que usualmente evaluamos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel etiológico se mencionan algunos de estos genes que pueden estar influidos por factores prenatales, perinatales. No se olviden, ¿no? Si recordamos el tema de epigenética, de pronto estos genes pueden cambiar, se pueden modificar, van a afectar porque son genes directamente relacionados con estos neurotransmisores, particularmente con la dopamina. Y bueno, también se ha visto que a nivel de circuitos o de redes, en los niños o en las personas con TDAH, ¿cuáles son los circuitos más frecuentemente afectados? Van a ser el circuito frontoestriado, el circuito mesolímbico y el circuito parietotemporal. La clase pasada, cuando hablábamos de las funciones ejecutivas, les comentaba que ya no hablamos que simplemente la corteza prefrontal regula el funcionamiento ejecutivo. Les comentaba que se trata de circuitos prefrontales, ¿no? Porque hay aferencias y eferencias con otras estructuras corticales, subcorticales también. Entonces, en este caso se habla de circuitos, no solamente de la corteza prefrontal, sino del circuito completo, particularmente de estos tres. Y bueno, a nivel cognitivo, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Por ejemplo, cuando estamos haciendo la evaluación, usualmente, o a nivel conductual, cognitivo-conductual, lo que se va a observar son problemas de inhibición, justamente por la afectación, ¿no?, de estos circuitos cerebrales y de la dopamina en particular. Problemas atencionales, nuevamente la dopamina, la noradrenalina son muy importantes para la atención. Y bueno, aquí se menciona la memoria de trabajo, que también está involucrada, ¿no?, en este desempeño, por ejemplo, académico o rutinario. A nivel afectivo, se ha visto que también la afectación de estos circuitos cerebrales tiene mucho que ver con particularidades en lo que es el circuito de la motivación y de la emoción. De pronto a estos niños no les interesan los premios de igual manera que a otros niños neurotípicos, ¿no? A este niño necesitas ofrecerle un estímulo tal vez más fuerte o más grande, más llamativo para de pronto tratar de modular su conducta, ¿no? Y eso tiene que ver con el funcionamiento de estos circuitos. Bueno, los síntomas que van a derivar de todo lo que estamos viendo, ¿no?, lo que nosotros observamos, los papás observan y los maestros, en fin, va a ser la inatención, la hiperactividad, la impulsividad. Comorbilidad. Bueno, comorbilidad se denominan trastornos externalizantes e internalizantes a cierto tipo de problemas de conducta que pueden ser, por ejemplo, externalizantes son estos problemas de conducta en las que vamos a observar dificultades de interacción social, ¿no? E internalizantes, problemas más de tipo afectivo como la ansiedad o la depresión. ¿Cuáles son estos? Bueno, a grandes rasgos se menciona el trastorno negativista desafiante, el trastorno disocial, problemas de aprendizaje, ansiedad, depresión. Así que sí hay una alta comorbilidad. ¿Por qué? Justamente porque estas redes, circuitos, estos neurotransmisores no están funcionando neurotípicamente como tendrían que. Bueno, eso respecto al TDAH. Los neurotransmisores van a jugar un papel muy importante en esta entidad clínica.
Y nuevamente, eso no lo vamos a observar en una tomografía. Si le sacamos una tomografía a un niño con TDAH, posiblemente a nivel estructural su cerebro se vea perfecto, pero aún así seguimos teniendo problemas de conducta y cognición. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues el problema está en otro nivel, ¿no? Y en este caso vemos que tiene mucho que ver con estos procesos de neurotransmisión. ¿Cuáles son? Bueno, los neurotransmisores, en este caso involucrados ah, en todas estas tareas atencionales, ¿no? Que nosotros realizamos con frecuencia, un niño puede realizar igual, van a ser la acetilcolina, la noradrenalina, serotonina y dopamina. Básicamente son varios de los más conocidos, ¿no? Entonces es un gran sistema, es estas redes, estos circuitos conforman, ¿no? Una red muy compleja para la atención, la regulación de la conducta y que finalmente pues va a repercutir en este caso, el rendimiento académico, en el desempeño social, en el desempeño con los amigos, la familia. Bueno, respecto a los modelos etiopatogénicos, es decir, aquellos modelos que nos podrían llevar a entender de dónde surge o cómo surge todos los síntomas y signos del TDAH, bueno, vamos a explorar algunas de las teorías explicativas que en la actualidad se manejan. Son hipótesis, vamos a decir, de orden neurocognitivo. Estamos tratando de explicar por qué la cognición y la conducta de estas personas es como es. Bueno, los modelos más importantes son estos tres. Tenemos el primero, que es el modelo neuropsicológico de Berkeley. Berkeley es un investigador muy reconocido en el campo de la atención y por lo tanto también ha estudiado bastante este fenómeno, vamos a llamarle del TDAH. Eh, Así que él plantea esta hipótesis denominada cognitiva y él propone, ¿no? Que en este caso el TDAH es un trastorno en el desarrollo de la inhibición conductual. Y bueno, ¿cuál es la principal afectación que van a tener estas personas a nivel de funciones ejecutivas? Después tenemos el modelo basado, se denomina en la hipótesis motivacional. Esta hipótesis plantea que en el caso de las personas con TDAH se tiene una alteración asociada al refuerzo conductual, es decir, a nivel volitivo, emocional, motivacional, el cerebro de estas personas funciona distinto, según esta hipótesis. Y bueno, nos hablan que el refuerzo conductual o el aprendizaje por condicionamiento pues es poco factible, o sea, es difícil porque justamente, ¿no? Necesitamos grandes refuerzos, ya sean positivos o negativos, para que estas personas logren tener cierta conducta, ¿no? Y ahí vamos analizando. En efecto, los niños con TDAH no se detienen ante la amenaza de, ¿no? Así, puede ser una amenaza súper violenta, pero aún así no pueden muchas veces inhibirse. Entonces tiene que ver con que tenemos problemas de inhibición y a la vez este refuerzo, en este caso negativo, no es suficiente, ¿no? Para lograr la inhibición de la conducta. Lo mismo con reforzadores positivos, ¿no? De pronto ahí está también la explicación del por qué hay una mayor predisposición al consumo de sustancias cuando esta gente es más grande. ¿Por qué? Porque necesitan estímulos más fuertes, ¿no? Si a un niño neurotípico tú le dices, bueno, ya mira, cuando termines la tarea te voy a, no sé, te voy a dar un dulce. Pues al niño con TDAH no, o sea, un dulce no va a ser suficiente para que se quede en su asiento trabajando. Es decir, le tendrás que ofrecer, no sé, la última consola de videojuegos y tal vez ni así va a lograr regular su comportamiento. Entonces, según esta hipótesis, hay algunas dificultades en el sistema cerebral de recompensa, ¿no? En analizar, ¿no? Las recompensas, ya sean positivas o negativas, y regular la conducta a partir de esto, ¿no? Y bueno, tenemos finalmente el modelo dual que nos habla en este caso de esta
la posibilidad, ¿no?, de que se trate de ambas hipótesis al mismo tiempo. Es decir, tenemos problemas en la inhibición de la conducta y a la vez tenemos problemas a nivel del sistema de recompensas. Entonces, esto genera el comportamiento típico, ¿no?, de los niños con TDAH, difícil, particularmente del predominio impulsivo, ¿no? Dificultades para regular el comportamiento y también para asimilar los refuerzos, ya sean positivos o negativos, y esto nos genera problemas conductuales muy importantes, ¿no? Así que estas son las tres principales hipótesis, muy a grandes rasgos. Por supuesto, podríamos hablar mucho más al respecto, pero los invito a que ustedes puedan revisar pues este tema más a detalle. Bueno, en cuanto ya a las funciones cognitivas, si hay un consenso muy importante, es ¿no? Que hay una afectación de funciones ejecutivas. Por supuesto que sí. Porque, bueno, tenemos estas redes, tenemos estos circuitos afectados. Y bueno, ¿de dónde va a surgir esta semiología o estos signos y síntomas característicos del TDAH? Bueno, están relacionados justamente a las alteraciones neuronales que se han descrito, ¿no? Estas fallas, por ejemplo, en la corteza prefrontal, estas fallas en las conexiones entre el córtex prefrontal y otras regiones, tanto corticales como subcorticales. Entonces, pues este es un tema bastante complejo, o sea, no es simplemente decir, ay, no se puede quedar quieto y no presta atención a este TDAH, no. Hay que hacer un análisis bastante detallado. Y bueno, en la siguiente clase estaremos hablando de la evaluación de este aspecto. ¿Qué más tenemos que saber? Por supuesto, los fallos más significativos van a estar en funciones ejecutivas. Tenemos problemas para la autorregulación, va a haber problemas en memoria de trabajo, en el control de impulsos, dificultades para planificar, organizar, dificultades en la toma de decisiones, elección de recompensas, que tiene que ver con este sistema motivacional del que hablábamos hace unos minutos. Dificultades para lo que es la regulación del tiempo, ¿no? Yo he conocido, tenía un pacientito que tenía este diagnóstico y bueno, él un día se sale del curso, le dice a la profesora que quería ir al baño y en efecto quería ir al baño, o sea, no ha mentido. Va al baño y de retorno al aula había otro niño jugando en el parque de la escuela. Entonces se va, se hace amiguito, empiezan a jugar y pasa tranquilamente una media hora y el niño nunca volvía del baño y la profesora pues sale y lo ve en el patio jugando, ¿no? Entonces se enoja mucho, hay una llamada a los padres y demás, los papás muy enojados, ¿no? Pero sucede, o sea, el niño con TDAH, en general los niños tal vez no tienen mucha noción del tiempo y peor un niño con TDAH, es decir, para él realmente ha ido al baño y luego iba a volver al aula y tan solo iban a pasar 5 minutos, pero pues con el juego y demás ha pasado más tiempo y no hay esta noción de, uy, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ya. Además, esta dificultad para inhibir, para regular el comportamiento. Así que puede pasar y es por eso que es tan necesario ponerles horarios bien claros, rutinas bien claras con tiempos y demás, en particular a estos niños, ¿no? ¿Qué más puede fallar? El sentido del tiempo y la organización del tiempo y pueden haber algunas fallas en el control motor, ¿no? No me refiero a que tienen problemas aberrantes de motricidad, sino me refiero a que no pueden, digamos, dominar, no todos, ¿no? En algunos casos, digamos, la pinza fina, dificultades para la grafía cuando estamos aprendiendo a escribir, letra fea, en fin, varias cosas, ¿no? Entonces, puede pasar. A nivel de memoria, vamos a ver que está afectada la memoria a corto plazo. Vamos a tener dificultades en memoria declarativa, sobre todo para generar estrategias, ¿no? Para organizar y, por supuesto, evocar la información. Tiene mucho que ver con el siguiente punto. La evocación es una tarea altamente ejecutiva. Si bien es un proceso de la memoria, no es una función mnésica al 100%, sino es un proceso bastante ejecutivo porque requiere la organización. Ay, perdón. Requiere la organización de la información. Perdón, denme un segundito.
A ver, ya, creo que ahora sí. Nada más paréntesis, he estado como por 3 semanas dando clases todos los días, tenía otro módulo en la policía y son 4 horas de clases todos los días y estoy con la laringe muy inflamada, así que termino con ustedes el día jueves y creo que voy a hacer un voto de silencio por lo menos una semana, no sé, el doctor me ha dicho que ya no hable, pero ni modo, pues no hay otra manera de dar la clase que si no es hablando. Así que, bueno, a ver, vamos adelante. Entonces, la evocación también va a tener dificultades significativas, les va a costar a estos niños pues mucho trabajo organizar la información que tienen o que logran almacenar y por lo tanto eso puede generar pues angustia, ¿no? En los niños, por supuesto que sí. La memoria no declarativa es la que está conservada, es decir, la memoria procedimental, ¿no? Esta memoria más motora, más mecánica, como aprender a manejar bicicleta o cuando aprendes a flotar en la piscina. Esas son cosas que pueden pasar años y de pronto los vuelves a intentar y no te va a costar mucho trabajo volver a hacer estas actividades. Entonces, este tipo de memoria en estos niños funciona bastante bien. El problema está con los otros tipos de memoria. Velocidad de procesamiento se ha visto que también está enlentecido, pues por fallos en las funciones ejecutivas como tal, por fallos de la memoria también. En cuanto a la atención, por supuesto, va a ser uno de los ejes centrales, ¿no? De este cuadro. Vamos a tener falencias en diversos niveles de atención o diversos tipos de atención, lo que va a generar, ¿no?, que en efecto sea un problema, particularmente en el proceso de escolarización. Y en el caso del lenguaje, puede que el niño con TDAH tenga algún problema de lenguaje o puede que no. En el caso de observar problemas de lenguaje, va a ser cuando muchas veces se tiene comorbilidad con algún trastorno específico del lenguaje. Pero también va a haber otro grupo de niños con TDAH que por supuesto hablan sin ningún problema, ¿no? Que incluso aprenden a leer y escribir sin mucho problema. A ver. Ay, muchas gracias. Sí, espero ya recuperarme pronto. Mi voz es mi herramienta de trabajo, como si muchos de ustedes son docentes, pues saben que sí es así. Ok, bueno, vamos a ver el tema del autismo, del espectro autista. Les voy a pedir que me den 2 minutitos, por favor. Voy a ir a comer algún dulcecito o algo así. Y 2 minutitos. ¿Listo? No, no 5 ni 10, 2 minutos, así, reloj. Enseguida regreso. Ok, listo, ya estamos de vuelta.
Y pues bueno, esperemos que la voz aguante. A ver. Bueno, como estamos familiarizados, creo, la mayoría, la concepción sobre el TEA ha cambiado a partir de esta nueva edición del DSM-5, ¿no? Del 2003. Entonces, si nosotros nos vamos al DSM-4, vamos a encontrar todavía una sección en la que estaban estos trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Y ahí estaba el autismo, el síndrome de Rett, síndromes regresivos en la infancia, en fin. Sin embargo, para esta nueva era, esta nueva etapa, siguiendo pues trabajos mucho más contemporáneos, se ha visto que había que hacer un cambio, ¿no? En esta perspectiva, ¿no? Respecto al TEA, había que comprender el TEA de una manera diferente, o el autismo, que hasta ese entonces era autismo, ¿no? A partir del 2013 se llaman trastornos del espectro autista. ¿A causa de qué? Bueno, tenemos los trabajos de estas dos investigadoras, que son Lorna Wink y Judith Gold. Ellas plantean justamente que no se trata de un síndrome o de un problema único o estático, sino que tiene como muchas facetas o muchos niveles y son un continuo, ¿no? No hay una manera en la que se pueda decir aquí acaba, aquí empieza y aquí acaba el autismo y esto otro ya no es autismo, ¿no? Sino es un cuadro muy heterogéneo por sus características a nivel del lenguaje, a nivel intelectual, a nivel social. Entonces, bueno, esta nueva concepción se caracteriza porque es un conjunto, ¿no? Nos habla de un conjunto de alteraciones cualitativas que se van a dar o se van a presentar en mayor o menor severidad y forman así este continuo autista. Entonces, y bueno, uno dice, pero simple, podríamos hablar de autismo leve, moderado y severo. Bueno, sí, sí, pero no es tan sencillo porque al interior, vamos a decir, del autismo, las cosas también se pueden, vamos a decir, sus componentes también se pueden expresar en diferentes grados de severidad. Entonces, no es solamente decir autismo moderado, eh, leve o severo, sino que en un autismo, por ejemplo, moderado, podemos encontrar problemas del lenguaje mucho más significativos, ¿no? En relación a, yo qué sé, el nivel de inteligencia, ¿no? Podemos encontrar un coeficiente normal, pero problemas del lenguaje o de la socialización muy importantes, ¿no? Entonces ahí ya nos da toda esta variabilidad. Bueno, usualmente se utilizan los criterios aportados por el DSM-5, por este manual, para hacer el diagnóstico de este trastorno, ¿no? De lo que es el TEA. Respecto a los grados a los niveles de severidad, lo que se plantea así muy a grandes rasgos son la existencia de 3 niveles. En el primer nivel se habla de que la persona, o en este caso el niño o la niña, necesitan ayuda o apoyo, ¿no? Para algunas actividades, perdón. En cuanto al criterio de si necesita ayuda o apoyo, se ha visto que en relación a la comunicación social, estos niños no necesitan ningún tipo de ayuda o apoyo para comunicarse con otras personas, para relacionarse. Sí pueden haber problemas, ¿no? A la hora de socializar por todas las características que bien se conocen, pero no hay problemas, vamos a decir, ausencia del lenguaje o digamos, un encierro, ¿no? Así total en el que no le interesa en absoluto el entorno. O sea, sí le interesa, sí puede socializar con sus dificultades, hay un lenguaje presente, estructurado, y bueno, eso corresponde al primer nivel. En cuanto a otro tipo de conductas, bueno, la inflexibilidad cognitiva puede generar ciertas dificultades, ¿no? Para adaptarse principalmente. Sin embargo, son dificultades que se pueden sobrellevar de cierta manera. Vamos a tener un segundo nivel en el que las personas con TEA van a tener problemas ya más visibles a nivel de comunicación social.
Esto puede impedir que lleguen a tener, yo qué sé, amigos, amigas, que interactúen de forma adecuada en espacios sociales. Y bueno, vamos a ver que también la inflexibilidad cognitiva en este caso va a generar mayores problemas, ¿no? Pueden aparecer ya las conductas repetitivas, estereotipadas, esta ansiedad, ¿no? O dificultad para cambiar de foco de acción o para cambiar de actividad. Cuando el niño tiene un episodio importante, vamos a llamarle de berrinche, al momento de cambiarle la tarea, entonces ya no es un autismo leve, ¿no? Ya no es un autismo que se puede sobrellevar, es decir, ya es un poco más complicado. Y bueno, tenemos un tercer nivel en el que las deficiencias, por supuesto, ya son muy marcadas, significativamente pueden ser discapacitantes, ¿no? A nivel social. Esto va a limitar en gran manera que se adapten, que se relacionen con su entorno. Y bueno, ya vamos a ver que estos comportamientos, pues, de hecho, pueden generar que la persona esté totalmente aislada, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, el autismo va a afectar a niños y a niñas, es cierto, aunque se ha visto una, vamos a decir, mayor cantidad de niños, varones autistas. Sin embargo, se ha visto que pues también afecta, ¿no? A niñas. Hay diferencias, ciertas diferencias conductuales, sí, se mencionan algunas. En el caso de los niños, por ejemplo, se habla de mayores conductas repetitivas o estereotipadas. Y en el caso de las niñas, pues otro tipo de movimientos, ¿no? Particularmente con las manos, no tanto con todo el cuerpo. En cuanto al lenguaje, se ha visto que los niños tienen un mayor vocabulario, o perdón, tienen problemas en este caso con el lenguaje, el vocabulario. Las niñas logran o suelen tener mayores puntajes en tareas verbales y de vocabulario. Bueno, ambos con autismo, ¿no? En este caso, bueno, respecto a las teorías explicativas del autismo, al igual que para el TDAH, se han planteado algunas, ¿no? Teorías explicativas. Bajo un enfoque neurocognitivo, los principales trabajos van a ser justamente los de Lorna Wing, que como hemos visto, a partir de el aporte de esta investigadora, se ha hecho todo el cambio de paradigma en el DSM-5. Pero bueno, hay otros investigadores como Baron y Cohen, Jutta Free, Francesca Jappé y otro investigador que apellida Pelicano. Entonces, todos ellos, bajo un enfoque neurocognitivo, pues tratan de comprender y de explicar qué es lo que sucede con el autismo, ¿no? Bueno, Lorna Wing plantea la existencia de tres componentes particulares o tres ejes centrales en el autismo, a lo que vamos a denominar la tríada de Wing. La tríada de Wing, entonces, está compuesta por estos tres elementos. En primer lugar, la interacción social, la comunicación verbal y no verbal y la imaginación social. Para Lorna Wing y todo su equipo, son los tres ejes principales que se deben estudiar, ¿no? En las personas con autismo. A su vez, de forma paralela, nos hablan de el grado de severidad y es por eso que tenemos el espectro, ¿no? O sea, porque es bien complicado delimitar a ciencia cierta si se trata de un caso leve, moderado o severo. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer la graduación de cada uno de estos, vamos a decir, de cada uno de estos ejes. En cuanto a interacción social, por ejemplo, en un grado leve se ve, perdón, en un grado severo, vamos a ver un aislamiento social significativo. O sea, la persona está realmente ensimismada, esta conducta en la que no le interesa entablar comunicación con el medio externo. ¿Listo? A veces se grafica, ¿no? A los autistas con esta característica como gente que sufre, pero si lo pensamos, si lo analizamos bien, de pronto tampoco sufren porque no hay esta necesidad, ¿no? Ya no ven el entorno como
algo con lo que tienen que relacionar si no lo hacen. Simplemente ni se percibe la necesidad, ¿no? En los casos más severos de esta relación con el entorno. Entonces hay un aislamiento social significativo en los casos más graves. Vamos a tener casos, vamos a decir, moderados, gente que tiene autismo y es pasiva en su interacción social. O sea, no van a tomar la iniciativa, no para nada, ¿no? Pero sí necesitan socializar, lo pueden lograr. Y bueno, vamos a tener en el caso de una afectación leve en interacción social, gente que tiene el deseo de entablar interacciones sociales, pero carece, ¿no? Carece de las habilidades sociales para llegar a este objetivo, ¿no? Entonces, si quieren, si les gustaría formar parte de algún grupo, tener amigos, amigas, pero su forma de ser, de pronto su falta de tacto o como habíamos mencionado, esta carencia de habilidades sociales, pues influye y muchas veces de manera negativa, ¿no? En que logren entablar estas interacciones sociales, ¿no? Aunque muchas veces también lo pueden lograr, ¿no? En cuanto al aspecto de comunicación verbal y no verbal, en los casos más severos se ha visto una ausencia total del lenguaje, ¿no? Y que va muy de la mano con el aislamiento significativo, ¿no? Es decir, eh, son personas que no dicen ni una sola palabra, de pronto solo hacen ruidos o algunos, yo qué sé, gesticulaciones con sonidos, pero no hay lenguaje, ¿no? Entonces, en los grados severos, cuando tenemos afectación de la comunicación verbal, se puede llegar a observar una ausencia total del lenguaje. Ya a eso le sumamos que no hay este interés por entablar relación con el entorno, pues entonces, si no necesito ni quiero hablar con los que están allá afuera, ¿para qué hablar, no? Así que va de la mano. ¿Qué más? Bueno, tenemos en los grados intermedios en cuanto a comunicación verbal, ¿no? Presencia del lenguaje, pero sin intención. Entonces, estos niños han aprendido a hablar, han adquirido el lenguaje, pero no hay intención comunicativa, ¿no? Entonces, de pronto pueden estar repitiendo cosas, o pueden estar leyendo en voz alta, o cantando en voz alta, o ya decía, ¿no? Repitiendo oraciones, palabras en voz alta. Hay lenguaje, pero no hay una intención de comunicación. Y ese es un grado, pues, no tan severo, pero bueno, igual es un poco complicado, ¿no? Relacionarte con una persona con esas características. Y bueno, tenemos en el otro extremo personas autistas con un lenguaje funcional. Es decir, sí se ha adquirido el lenguaje y también existe la intención comunicativa. Entonces, sí son personas capaces de entablar una conversación, de, pues, de contestar si se les hace preguntas, de interactuar a través del lenguaje. A nivel no verbal, ¿qué es lo que se ha observado? Bueno, en casos más severos, ausencia total de interés en los otros. Y bueno, eso tiene muchas explicaciones a partir de la neurociencia, ¿no? Es como que el cerebro del autista no capta que las otras personas son personas, sino es como que fueran simplemente otros objetos más que forman parte, ¿no? Del entorno. Entonces, no hay esta intención o este interés en los otros, ¿no? De acercarse, de hablar, de generar algún vínculo, ¿no? Y bueno, en el otro extremo, en los casos, vamos a decir, más leves o de moderado a leve, puede haber dificultades, por ejemplo, en la interpretación del lenguaje no verbal de los demás y también dificultades en el reconocimiento de sus propias emociones. Pero sí puede haber, por ejemplo, el deseo de interactuar o un lenguaje funcional, lo que hace que obviamente el grado de autismo sea menos severo. En cuanto a la imaginación social, Lorna Wing plantea que esto se va a manifestar particularmente en las acciones de juego. Y se plantea que en este caso, en los grados más severos, tenemos una ausencia total de imaginación y por lo tanto el juego simbólico no va a aparecer. Y entonces es típico este juego, ¿no? De poner todo en filitas o poner todo en colores o armar torres y nada más, ¿no? Y hay muchos papás preocupados por eso, porque su hijito de 2 años hace eso. Bueno, a los 2 años es normal poner todo en filitas, en colores, armar torrecitas, es normal.
¿listo? Pero ya a los 7, 8 años ya no es normal, es decir, ya no es típico. A los 7, 8 años ya tendría que haber un juego simbólico, incluso un juego ya de reglas. Entonces, según la triada de Wing, en los casos más severos, ¿no? Moderados o severos, pues estos dos aspectos van a estar afectados, tanto la imaginación, el juego imaginativo y el juego simbólico. Y bueno, en los casos más, vamos a decir, leves, podemos ver, ¿no? Chicos, chicas con intereses específicos o preocupaciones sobre temas particulares. Es decir, sí les interesa, sí exploran el ambiente, pero pues se enfocan en ciertos temas, ¿no? Y esto creo que es bien cliché de cuando se habla de autismo, ¿no? Los intereses específicos o las preocupaciones específicas, bueno, sí, sí está presente, pero es tan solo una manifestación, ¿no? El otro extremo va a ser la ausencia total, incluso de esos intereses o de esas búsquedas, que bueno, van a ser los casos menos severos, ¿no? En cuanto a la inteligencia, es importante hablar de este tema porque a veces se tiene la idea, ¿no? De que todos los autistas son súper genios y súper dotados o gente muy inteligente y es tan solo una parte de la verdad, ¿no? Respecto a la capacidad intelectual, se ha visto, bueno, en primer lugar, miren, en la actualidad, cuando hablamos de medir la capacidad intelectual, se tienen que medir dos cosas. Uno, el coeficiente intelectual, así el número, ¿no? No sé, un CI de tanto, ya, 100, normal, promedio, listo. Pero aparte, se tiene que hacer la evaluación de lo que es la adaptación, la capacidad de adaptación. Entonces, ¿a partir de qué? En este caso, bueno, la idea es la siguiente. No te sirve de nada ser extremadamente inteligente si no puedes adaptarte a la vida social y a la vida diaria, ¿no? A una persona con menos inteligencia, pero que se adapta a la vida social, se adapta a las necesidades o a las demandas del entorno, es capaz de responder a estas demandas, pues tiene un mejor pronóstico. Entonces, más que el coeficiente intelectual, la capacidad de adaptación, en este caso nos sirve de pronóstico para la vida adulta, ¿no? Nuevamente, ¿de qué nos sirve tener un supergenio, pero que no se adapta ni es capaz de responder a las demandas de la vida diaria? Pues no, no es muy útil, ¿no? Entonces, esos son los criterios, no solo para TEA, en general, cuando hablamos de capacidad intelectual, ¿listo? Igual se ha visto un grado amplio de variabilidad. Tenemos en este caso un extremo, ¿no? En el que vamos a encontrar un déficit intelectual. Puede ser leve, moderado o severo también. Aquí tendríamos que hablar de una subescalita. No la he puesto, pero nada más para comentarla. Entonces, un déficit intelectual leve, moderado o severo. Podemos tener gente con TEA que tiene un coeficiente intelectual promedio y también podemos tener gente con TEA que tiene un coeficiente intelectual sobresaliente, ¿no? Nuevamente, repetirles que independientemente del coeficiente como tal, ¿no? Del número, la adaptación es una medición que se tiene que hacer, ¿no? De la mano al coeficiente intelectual y es lo que nos da el pronóstico de cómo le va a ir o posiblemente cómo le vaya a esta persona en la vida. Bueno, ¿qué más? Respecto a los TEA, los procesos atencionales sí están afectados. Se ha visto que vamos a tener dos extremos. Uno, la hiperfocalización y la hiperatención, en este caso, por ejemplo, a ciertos detalles particulares. Entonces, bueno, ahorita lo explicamos. Laura levantó la mano. Adelante, por favor. Buenas noches, magíster. Sí, decía que es importante la evaluación de la adaptación al entorno social. ¿Esto cómo se evalúa? ¿Hay herramientas para evaluar esta adaptación en los niños? En los niños y en los adultos. También me gustaría saber si nos puede Y ya. ayudar, por favor. La próxima clase vamos a hablar de la evaluación y sí, hay algunas herramientas que están destinadas exclusivamente a evaluar habilidades de adaptación. Entonces, sí, sí hay. ¿Listo?
Y ya la próxima clase les menciono cuáles son y demás. ¿Listo? Gracias. Ok, de nada. Bueno, entonces, ahí ¿dónde estamos? Aquí. Listo. La hiperfocalización, entonces, ¿qué quiere decir? Que se hiperfocalizan, o sea, se hipercentran en algún estímulo y esto tiene que ver con estas dificultades para cambiar de foco atencional, ¿no? Así que usualmente se ha visto que esto sucede en tareas visoespaciales, se hiperfocalizan en este tipo de actividades. Y como veíamos hace un momento, el grado de severidad va a estar en que también qué tan difícil es sacarlos, ¿no? Mm, imagínense, ¿no? O sea, todos los que tenemos niños o hemos visto niños de cerca, vamos con el niño al parque y es hora de irse, ya listo, vámonos, y el niño, no, pero un ratito más, 5 minutos más, bueno, ya 5 minutos más, ¿no? Y no quiere salir de la tarea, ¿no? Y a veces es el mega berrinche, que no quiere salir, no quiere irse, bueno, imagínense eso, pero todos los días y con todo tipo de tarea. No sé, con que ese no es mi vaso, esa no es mi taza, esa no es mi toalla, yo no hago eso así, entonces, em, pues bueno, dependiendo de la severidad de esto, vamos a tener, ¿no? Un mayor o menor grado de funcionalidad. En cuanto a la hiperatención, se ha visto que hay una, como tal, ¿no? Una hiperatención enfocada a los detalles y se ignora el contexto, ¿no? Y esto es característico, es decir, se obvia todo lo que está pasando alrededor y la persona se centra en algún detalle en particular, en un color, en un sonido o en un estímulo, ¿no? Determinado y no se está captando el contexto en el que se está desarrollando dicho estímulo. Eso puede pasar. Bueno, respecto a la memoria, se ha visto que no hay problemas, vamos a decir, que generen dificultades como en el caso del TDAH, ¿no? Ah, aparentemente a las personas con TEA les va muy bien, por ejemplo, en tareas de memoria implícita, priming, memoria episódica. Pueden aprender fácilmente a través del condicionamiento clásico porque su cerebro pues tiene todas esas vías conservadas, lo que es la recompensa, la motivación, ¿no? El recuerdo libre, la evocación, el recuerdo con claves también es posible. La capacidad de aprendizaje es también algo que suele estar conservado, ¿no? Particularmente cuando hablamos de una inteligencia promedio hacia arriba, ¿no? Y en muchos casos puede haber la memoria prodigiosa. En cuanto a las debilidades, se ha visto que pueden haber falencias en lo que es la memoria contextual o memoria de la fuente, y se trata de recordar de dónde he aprendido algo, ¿no? A veces nos puede pasar que nos falla la memoria de la fuente, pero por mucho estrés o porque hemos leído tantos libros, digamos, estás haciendo tu tesis, tu monografía, tu trabajo, ya has leído tantas fuentes que ya no te acuerdas de dónde has sacado tal cita, ¿no? Pero usualmente sí nos acordamos no sé, eh, a ver, esta mañana tu mamá te ha dicho que hoy día el pronóstico del tiempo es que llueva, ¿no? Va a haber lluvia. Entonces es algo que usualmente no te confundes, dices, ah, sí, posiblemente hoy llueva. ¿Quién te ha dicho eso? Mi mamá esta mañana. Ah, ya, ¿no? A menos que te estés demenciando, vas a decir, ay, no sé, ¿quién me habrá dicho? O bueno, de pronto me ha dicho Periquito y Periquito ha muerto hace 2 años, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas suceden en gente a la que realmente le está fallando, ¿no? Eh, por ejemplo, los procesos de memoria de forma significativa, pero usualmente nos acordamos de dónde y cómo hemos obtenido una información. En las personas con autismo, bueno, no digo que va a haber estas fallas aberrantes como en una demencia, pero sí puede haber cierta dificultad para recordar de dónde han aprendido algo, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque se ignora el contexto, simplemente se presta atención al detalle. ¿Qué más? Bueno, memoria autobiográfica, dependiendo del grado de severidad, de dificultades o no en coeficiente intelectual, puede haber. Acceso al campo semántico en cuanto a personas y nombres también puede pasar, que
nuevamente, ¿no? O sea, si no eres relevante en su contexto, pues ni se va a acordar ni de tu nombre, ni de quién eres, ni nada. Y en memoria prospectiva, es decir, en esto de planificar, ¿no? Por ejemplo, no sé, dentro de 5 días tengo cita con la doctora o con el dentista. Entonces, acordarme de esto que tengo que hacer, pero para el futuro, no acordarme de algo que ha pasado, también puede generar ciertos problemas. Y bueno, nuevamente, tendrá que ver con el grado de coeficiente intelectual, el grado de adaptación y de funcionalidad en la vida cotidiana. En cuanto a las funciones ejecutivas, bueno, es evidente que estas funciones están afectadas en las personas con TEA, particularmente cuáles, ¿no? La flexibilidad cognitiva, la capacidad de planear y pues usar estrategias alternas, ¿no? Esto que tiene que ver con la flexibilidad también. Teoría de la mente, muy vinculado a lo que es la interpretación de emociones o de intenciones, ¿no? De otras personas. La cognición social, el control atencional y las perseveraciones pues van a ser frecuentes en estas personas, en mayor o menor medida, ¿no? No se olviden de eso. Se ha asociado que un mejor funcionamiento ejecutivo, por supuesto, también es de mejor pronóstico, ¿no? Un mejor funcionamiento ejecutivo se va a ir de la mano con una mejor capacidad adaptativa. Entonces, sí es relevante. En cuanto a las nuevas perspectivas sobre el TEA, ¿no? Porque tal vez lo que les he comentado hasta ahora ya lo conocían, o pues es algo bastante general, ¿no? Perdón, déjenme ver un ratito. Tengo que ver un detallito aquí del chat. Ok. Ya, listo. Entonces, 48:50. Tenemos como 5 minutos y bueno, en definitiva no vamos a terminar de ver este tema. Pero, bueno, la primera clase o una de las primeras clases yo les comentaba que es muy importante comenzar a comprender muchos de los temas, ¿no? Que nos interesan tanto en neuropsicología de adultos o neuropsicología infantil, de la mano de la neurociencia, ¿no? Entonces, les comentaba de esta tablita, ¿no? Era simplemente un ejemplo en el que pues se mencionaban los diferentes genes, ¿no? Que se habían identificado en personas, ¿no? Vinculados al autismo y la gran variabilidad que existe, ¿no? Respecto a las interacciones de estos genes y sus proteínas, que se asocia también a la gran variabilidad de fenotipos en el TEA. Entonces, podemos tener una persona con TEA con una inteligencia promedio, con un lenguaje funcional, pero con dificultades mucho más marcadas, por ejemplo, en lo que es habilidades sociales, o sea, no le interesa socializar, ¿no? Pero tiene una inteligencia normal y tiene un lenguaje normal. Habrá diferentes combinaciones a partir de todas estas variaciones genéticas. Habrá diferentes fenotipos también. Pues miren, en esta tablita, por ejemplo, se resume un poquito las nuevas concepciones al respecto, ¿no? Entonces se tienen las alteraciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, se habla de una duplicación en este gen, se habla de una deleción de este otro gen, y bueno, hay algunos otros afectados que, y aquí tienen, fíjense, ¿no? O sea, este factor ambiental en la actualidad es muy importante. Entonces ya no podemos decir que el autismo, el TDAH son entidades netamente genéticas, hereditarias, ¿no? O sea, hay muchas razones por las que pueden suceder y bueno, entre ellas están, por supuesto, ¿no? Las situaciones ambientales y por otro lado, estos genes como tal. ¿Listo? Entonces, esto se va a reflejar en qué anormalidades en la migración neuronal. No se olviden, hablábamos en una clase de ese tema. Anormalidades, por ejemplo, en los patrones de conectividad funcional, conectividad cerebral, lo que va a ser realmente uno de los puntos claves para entender el autismo en la actualidad.
Va a haber fallas justamente en estas vías de conexión de los axones. Va a haber sinapsis aberrantes, sinapsis que no deberían estar, pero están. Va a haber problemas, ¿no?, en la función sináptica, anormalidades dendríticas, disfunciones neuronales, disfunciones en la neurotransmisión. Secundario a que estos genes pues no están haciendo su trabajo como deberían, ¿no? O sea, las proteínas no están funcionando como deberían. Y bueno, eso a nivel del desarrollo, si hablamos de falencias en el cableado, en la organización de todas estas redes, pues vemos que hay, por ejemplo, problemas en la estructuración de estos circuitos. Y nuevamente, los circuitos frontales están aquí bien metidos, ¿no? Entonces tenemos problemas en estos circuitos frontoestriatral, frontotemporal, frontoparietal, que finalmente va a tener que ver, ¿no?, con los diferentes problemas que encontramos en estas personas. ¿Listo? Bueno, miren aquí, les voy a presentar un video, pero ahorita ya no alcanzamos. Entonces, sí es un video corto, pero de pronto ya no alcanzamos a verlo. No quiero quitarles tiempo del control tampoco, así que voy a aprovechar estos 2 minutitos que me quedan para hablarles del trabajo final. Las directrices por escrito se los voy a mandar recién. ¿Listo? Yo espero el día de mañana ya que se pueda subir a la plataforma, pero les voy adelantando un poquito de qué se trata. El trabajo final consiste en que ustedes puedan elaborar una guía muy breve para, puede ser familiares o profesores, en cualquiera de los problemas que estamos viendo, ¿no? Ustedes eligen un trastorno del neurodesarrollo o alguna otra problemática. No nos va a alcanzar el tiempo, por ejemplo, de hablar de síndromes genéticos como el síndrome de Down, pero si alguien quiere hacerlo, también lo puede hacer porque también forma parte de los problemas de la infancia, ¿no?, relacionados al neurodesarrollo. Entonces, pueden elegir alguna temática, algún trastorno, algún problema que hemos visto o algún otro que no hemos visto, pero que sea de la infancia, que tenga que ver con el neurodesarrollo, por supuesto. Y bueno, la tarea consiste en que ustedes elaboren una guía, ¿no?, así de información. Por supuesto, muy breve, básica, como para familiares o para profesores. Ustedes eligen para qué población va dirigida. No tiene que tener más de 3 páginas. Pueden utilizar formato de folleto, de tríptico, o pueden hacer como un pequeño, como, no sé, pues un pequeño cuadernillo de 3 páginas. Depende de ustedes. ¿Listo? No más de 5 páginas. Recuerden que es como para algún cuidador o alguna persona que no sabe todo lo que pues ustedes están aprendiendo, ¿no? Y esto pueden realizarlo de forma individual o pueden trabajar en parejas también. ¿Listo? Entonces, en eso va a consistir esta última actividad final. Y bueno, las directrices por escrito se las paso hasta mañana. Andrea, levantaste la mano. Adelante, por favor. Gracias, Elmita. Bueno, primero preguntarte, ¿esta guía tiene que ser una guía de sugerencias? Por ejemplo, si hago una guía para profesores, ¿tiene que ser una guía de sugerencias de trabajo en aula o tiene que ser una guía informativa? Eh, esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿este trabajo es para cuándo? Si me puedes aclarar, por favor. Ya. Es una guía informativa. Listo. Entonces, de pronto pueden ahondar un poquito más en cosas que no están o no son tan obvias, ¿no? Pero pueden partir definiendo, ¿no?, qué es tal cosa, algunas características y obviamente tiene que estar la parte neuropsicológica explicada, ¿no? Algunas, no sé, características en el desempeño de tareas, ¿no? O sea, tiene que ser una guía informativa, puede ser o bueno, tiene que ser en el lenguaje más sencillo posible, pensando en que esto no es para otros profesionales, sino es para familiares o profesores. Ustedes eligen,
¿listo? Y en cuanto a la fecha, ah, miren, yo estimo que podemos tener 2 semanas, es decir, nuestro módulo termina este domingo, pero de pronto podríamos poner como fecha el siguiente, que ya no sé qué fecha es, creo que es 21 de mayo. Es bueno, 20 o 21 de mayo. 22 creo que es, ¿no? Sí, creo que sí. Sábado, si no me equivoco, es 20, entonces me imagino que domingo es 21. Así que por mi parte yo no tengo ningún problema en que tengamos hasta esa fecha para que ustedes puedan presentar. ¿Listo? Y bueno, nada más recomendarles lo de siempre respecto a los plazos, a que no me manden sus trabajos por WhatsApp, por favor. Necesito que estén en la plataforma, es el respaldo de la nota que se está poniendo. Y bueno, esos temas ya los hemos conversado en la primera clase también, así que creo que es un tiempo razonable para que se pueda elaborar este trabajo. Háganlo bonito, pueden hacerlo con fotitos, imágenes. Ahora tampoco es que van a llenar todo de fotos y 2 palabras, ¿no? O sea, que sea un trabajo consciente y dirigido a una población en particular que no sabe todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, bueno, en eso consiste su trabajo, ¿listo? Bueno, estimados colegas, eh, pueden ir, por favor, a complementar ya el cuestionario de lo que hemos visto el día de hoy. Que les vaya muy bien. Les veo hoy día, ¿qué día es? Hoy día es martes. Nos vemos el día jueves. Un abrazo, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Luego, Magister. Gracias, buenas noches. Hasta Buenas mañana, buenas noches. Gracias, Magister, que descanse, que se recupere. Muchas gracias. El jueves.